el proceso de autoconocimiento, y el seminario es un proceso de autoconocimiento, eh, no cesa jamás. No hay una meta, porque el autoconocimiento es algo que uno realiza, el saber quién soy es una realización del instante presente. No es un saber, es un conocimiento. No es una información, es una inteligencia. No nos pertenece al individuo, es una inteligencia que está en todo lo que es. Es saberse parte de lo que es. Entonces, mi función en el seminario es, por un lado, facilitar el proceso, y luego hay todo un trabajo docente, si quieres, porque el seminario tiene algo también de reeducación emocional. El seminario tiene un aspecto de reeducación emocional, porque no nos han educado a vivir esas energías que llamamos emociones, esos movimientos internos de nuestro organismo físico. No nos han enseñado a vivirlos plenamente. Al contrario, nos han enseñado más a temerles en algunos casos, ¿sí? A reprimirlos, a negarlos, a obstaculizarlos, a bloquearlos, ¿sí? Por otro lado, el seminario es una práctica de espiritualidad en la vida cotidiana. Tiene una dimensión de práctica espiritual. O sea, es proceso de autoconocimiento, es práctica espiritual, reeducación emocional. ¿Cómo se hace? Tiene un aspecto práctico y un aspecto teórico. Y un tercer aspecto, que es el aspecto dinámico, es decir, todo lo que ocurre en la presencia de otras personas que están viviendo el proceso. ¿Mm? Entonces, atiende a los distintos planos del ser. Hay un plano que podríamos llamar psíquico, que es aquel de nuestro cuerpo relacional y que se manifiesta a través de las emociones. Luego hay el plano trascendente. Hay un plano físico. ¿Por qué? Porque gran parte del seminario se condensa en la práctica de meditación. Es decir, la práctica de meditación es inseparable de las dinámicas grupales. Por eso es que yo estoy desarrollando las meditaciones guiadas en forma de podcast para que eso pueda estar al alcance de las personas, que se puedan en casa sentarse y seguir esas meditaciones. Esas meditaciones son una transmisión de orden energético a través del silencio y de la palabra. Entonces, si te fijas, el seminario es como una conjunción de planos en la que el ser se expresa. Y nosotros allí trabajaremos a partir de qué? Trabajaremos a partir de aquellos síntomas en donde las personas ven que no fluyen orgánicamente con la vida. Y que muchas veces se lee como un fruto de la carencia de autoestima. Por eso el seminario se llama Decirme Sí. El seminario tiende a una afirmación completa a la vida. La vida no como algo externo a mí mismo, sino como algo que cada uno de nosotros encarnamos. Nosotros somos la vida. Y si nosotros interiormente nos estamos relacionando desde un sí pero con la vida que encarnamos, si siempre nos estamos dando una especie de aceptación condicionada, condicionada a saber más, a ganar más, a obtener más, a conseguir objetivos, siempre nos estamos poniendo condiciones para darnos ese sí. Y esto luego se trasunta en síntomas.
en angustia, en depresión, en malas relaciones con los demás y con el mundo. Todos estos sufrimientos que en el budismo se llaman estos sufrimientos inútiles, provienen de la ignorancia de saber quién soy. Ujú. Es el conocimiento en este instante de saber quién soy quien me da la inteligencia para trascender toda esa visión problemática de la existencia. Vale. No, lo espiritual es reconocerse como algo que es más grande que el ego, eso sí, Vale, vale. pero soy yo. Yo soy la conciencia, yo soy la atención, yo Sí. soy la fuente del amor. No es algo más que me trasciende a mí, no, trasciende a mi ego. Ujú. Ahí está, ramifica mucho en la práctica. Ya. Porque de cada una de esos, en cada uno de esos elementos lo atraviesan hilos comunes. Por ejemplo, la práctica de la atención. Ujú. La práctica de la atención tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con lo espiritual, porque en última instancia estamos hablando, tú lo decías, de mejorar la calidad de presencia y de integridad. Sí. Y esta integridad y esta calidad de presencia es fruto de la calidad de la atención. El seminario es una experiencia, es decir, es una experiencia transformadora. Por lo tanto, no está dirigida exclusivamente a nuestra parte cognitiva. Hay una parte que podríamos llamar didáctica o teórica en la que yo transmito un enfoque de cómo yo veo que es la realidad, ¿sí? Y luego es una práctica. Fíjate que yo al seminario le llamo práctica de la atención, práctica de autoconocimiento, práctica de autoestima. Ujú. Entonces, concretamente, ¿cómo trabajaremos? Trabajaremos con lo que cada participante trae al seminario. No es una cosa teórica, sino que es una cosa concreta, porque al mismo tiempo es un proceso de sanación para las personas que participan. Ujú. Es decir, al final del seminario, el seminario no tiene un final. El seminario es un espacio abierto en donde las personas pueden entrar y salir e ir renovándose, porque la vida no tiene principio y final desde este enfoque. Es Mm. simplemente una práctica de observación, de comprensión, de conciencia. Es de ir haciendo conciencia. Entonces, concretamente trabajaremos, primero que todo, tratando de que las personas que participan tengan un mapa de su propio proceso. ¿Cómo sería ese mapa? Ese mapa es, dado que el seminario se llama Decirme Sí, hay un elemento muy importante que es tomar conciencia de cómo me digo no. ¿Cómo es que yo en mi vida cotidiana, en el día a día, me digo no? Evidentemente es a través de patrones de Ujú. conducta Ujú. que sistemáticamente me dicen no Ujú. por cosas aprendidas. He aprendido a decirme no, Ujú. ¿verdad? En la manera de vivir mis emociones, muchas veces estoy diciendo no a lo que siento. ¿Mm? Sí. Estoy negándome la capacidad de sentir ciertas emociones y tengo que experimentar emociones sustitutas que no son adecuadas a lo que estoy viviendo, ¿no es cierto? Ujú. Adicciones. Las Ujú. adicciones son una de las maneras de decirme no. Entonces, que levante la mano el que no tenga adicciones. Mm. Porque, claro, quien más, quien menos, hoy en día, el que no es adicto a las pantallas es adicto al trabajo y es adicto a Netflix y es adicto
a la comida, al chocolate, a la marihuana, ¿sí? Y Sí. esto no es por una cuestión moral que se trabaja, sino simplemente porque es una manera de socavar nuestra autoestima. Ujú, Entonces, por lo general, es muy difícil encontrar una procrastinación sin una adicción, ujú, porque tienen una dinámica entre ellas. Y mucha gente sufre de procrastinación. Es una manera de decirse no. Entonces, fíjate, podemos hacer una lista enorme y lo que me interesa es que los participantes del seminario, en una autoexploración, empiecen a tener un mapa de sus modos de decirse no, es decir, en sus maneras de ignorarse, ujú, finalmente. Claro, cuando tú empiezas en la vida cotidiana a darte cuenta, ya le has ganado casi el 90% a tu autoestima. Es decir, aquí lo que resuelve todo es cuando te das cuenta. ujú. Y lo que te diste cuenta ayer no te sirve para lo que te das cuenta hoy. Es darte cuenta, es darte cuenta, es vivir consciente. En última instancia, es la esencia de lo que yo llamo el arte de existir. Por eso el podcast se llama El arte de existir. ¿A dónde vamos? Es a vivir conscientes. Y esto es un camino que no tiene límites. ¿Por qué queremos aprender a vivir conscientes? Porque nos estamos preparando para morir y queremos morir conscientes y en paz. Entonces, la vida es un aprendizaje de dónde encontrar ese contacto con la paz interior, Ujú, con el sentimiento de paz interior, de realización, de plenitud, en el instante presente. ¿Por qué? Porque así es como queremos morir. Y nunca nos vamos a morir la víspera, siempre nos vamos a morir ahora. Entonces, más vale aprender a conectarme ahora con esa fuente, ¿sí?, que me provee de un sentimiento de paz interior, de realización personal, básicamente eso. ujú. Yo lo que voy a pedir a las personas que vengan al seminario es que se comprometan a hacer como mínimo un tramo de 10 sesiones. Vale. Y después la gente puede seguir otros tramos que quieran, ¿no? Los ¿Cómo? encuentros serán una vez a la semana. Yo haré 2 horarios, un horario matinal y un horario por la tarde, ¿sí? Para que haya 2 grupos, para gente que tenga acceso por las mañanas, gente que pueda, o que no esté disponible, que lo pueda hacer por las tardes, ¿sí? Y luego, el trabajo tiene que ser realmente entre las sesiones del seminario, Ujú, porque al trabajo sobre uno mismo no te lo puede hacer otra persona. Entonces, o tú te ocupas a lo largo de tus días o nadie se va a ocupar. No vas a desarrollar conciencia porque estés en contacto con una persona que se dedica mucho a meditar. O meditas tú o no te va a pasar nada. Primero que todo, meditación. Es decir, la gente, si no entra en una disciplina de mínimamente varias veces por semana sentarse a meditar, entonces no va a experimentar lo que se experimenta cuando se medita, ujú, simplemente. Luego hay muchos ejercicios. Por ejemplo, imagínate, hablábamos de detectar creencias. ujú, A lo largo de todo el seminario, las personas que participan tendrán que ir desarrollando lo que yo llamo un diario de creencias. Yo ujú, daré pautas de cómo se hace un diario de creencias, ujú, ¿sí? Luego, otras prácticas. Práctica de gratitud. Es decir, ujú, cuando hablamos de llevar la espiritualidad a la vida cotidiana, hablamos de estas cosas. Nosotros necesitamos, ¿qué quiere decir la espiritualidad en la vida cotidiana? Es vivir menos desde la mente y hacer un viaje de 40 centímetros hasta el corazón. ujú, Entonces, hay prácticas que están demostradas
que nos abren el corazón. La práctica del agradecimiento, la práctica de la bendición, el servicio, son prácticas que abren el corazón. Más abrimos el corazón y más abrimos una comprensión de la realidad no dual. Menos abrimos el corazón y más seguimos enredados en una comprensión dualista de la realidad. ¿Qué quiere decir una comprensión dualista? Quiere decir yo como algo separado del resto. Ya. A partir de allí empiezo a ver todo como dos cosas en conflicto. Yo y el mundo, yo y tú, y luego todo eso en mi interior. Yo que quiero una cosa, pero quiero lo contrario. Yo que tengo que hacer no sé qué, pero no quiero hacerlo. Pero, ¿lo ves? A partir de este enfoque, todo empieza a estar en conflicto en nuestro interior. Hacer una práctica de espiritualidad en la vida cotidiana significa alentarnos, entrenarnos en mirar el mundo y vernos a nosotros mismos desde lo que se llama el corazón. Es una forma poética de decir, de alcanzar un estado de conciencia que me permita trascender lo que mis sentidos ven. Porque mis sentidos me ven separado del mundo. Mis sentidos me dicen que yo termino aquí en mi piel. Mi corazón me dice que no. Mi corazón me dice que yo soy también el aire que respiro y que por lo tanto soy los árboles que limpian ese aire y que soy la lluvia que limpia esta atmósfera y que soy el mar que recoge ese agua y que soy el mar que se evapora y se hace nubes. Entonces empiezas a tener una visión de unidad con todo lo que es. Cuando tú practicas aquello que te permite verte como parte de una sola cosa, en tu cuerpo se despierta una energía particular, que es la compasión. Pero no es fruto de que suena la flauta. Es fruto ni de la moral, ni de las buenas intenciones. No, no. Es fruto de un estado de conciencia. Y si nosotros no practicamos para acceder a ese estado de conciencia, pues vamos a vivir en este estado de conciencia ramplón, ¿eh? En el que todo está separado de todo está en conflicto de todo es un problema que uno tiene que resolver, y entonces empezamos a crear una realidad que nos agobia. Pero esa realidad no existe si yo no la creo, y la creo con mi mirada. Entonces, así como creo una realidad determinada, creo a un Jorge determinado. Yo puedo crear un Jorge separado de todo, que evidentemente separado de todo estará dominado por el miedo, lógico, o puedo crear un Jorge que se concibe parte de un todo. ¿Lo ves? Y evidentemente lo que voy a experimentar es muy distinto al miedo. Cualquier persona que tenga interés en dejar de sufrir inútilmente tiene acceso a esto. No es una práctica que demande ni estudios especiales, ni una condición física especial, ni haber leído mucho de filosofía o de espiritualidad o de Oriente. No, cualquier persona de cualquier nivel intelectual puede participar del seminario. El seminario trata de ser lo más tierra a tierra posible, ¿no es cierto? Lo más encarnado, como has dicho tú. Y aquí no importa ni la condición social, ni la elección de género, ni si eres madre o no eres madre, da igual, da igual. Cualquier persona, lo que demanda básicamente el seminario es lo mismo que demanda cualquier práctica. Es decir, demanda compromiso, ¿sí? Y disciplina. Pero no disciplina en el sentido de cumplir con un deber. Disciplina en el sentido de el amor que el discípulo tiene por su maestro.
Evidentemente el maestro de cada uno es nuestra conciencia. Entonces, nosotros no tenemos que hacer los ejercicios o las prácticas desde el tengo que hacerlas, sino del que amo hacerlas. ¿Comprendes? Porque son prácticas que demandan rendición, son prácticas que demandan entrega. No siempre son agradables. Mm. Es decir, para nosotros interrumpir nuestra vida cotidiana, estresada, dualista, y sentarnos a ver qué es lo que vamos a agradecer hoy en día, Ujú. ¿sí? Demanda un pequeño pararse y un cierto esfuerzo, una cierta intención, sobre todo. Cuando nosotros hacemos la práctica de la bendición y, por ejemplo, estamos en pareja, estamos en crisis con nuestra pareja, Ujú. eh, nos miramos mal, discutimos, ¿sí? No nos hacemos favores, no hacemos nada por el otro para que la vida le sea más fácil. Al contrario, estamos energéticamente en un momento de disrupción, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Acusamos al otro, ¿cierto? Todo el tiempo lo acusamos de que esto, de lo otro, que no hace, que no, que sí hace, que cómo me habla. Claro, si yo en ese caso soy la persona que está en esa crisis y me tengo que sentar a bendecir todos los atributos magníficos de mi pareja, ¿entiendes? Porque yo a mi pareja, ponle que la acuso de insolidaria, ¿ok? Y entonces yo tengo que sentarme a bendecir su capacidad solidaria. Porque el arte de bendecir es eso, es poder ver en la otra persona lo que la otra persona no ve en sí misma. Ujú. Yo tengo que verla. Y claro, eso implica que si lo voy a afrontar desde mi mente crítica, no lo voy a ver. Yo voy a ver su insolidaridad, que es lo que veo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, claro, si esto, la persona que participa del seminario, no está dispuesta a comprometerse con la práctica, a realmente exponerse a una transformación profunda de su manera de estar en el mundo, nadie le va a dar un saber infuso así, ¿entiendes? Es un compromiso. Piensa Enti- que yo vengo, todo lo que puedo yo transmitir, Faustina, lo he sacado de la práctica silenciosa del Zen. Ujú. Entonces allí no hay discursos, todo es una transmisión de corazón a corazón. Y entonces lo que yo estoy haciendo es una adaptación de esa enseñanza que yo recibí en el silencio a un público occidental que no siempre va a estar dispuesto a ir a sentarse 10 años en una sala en silencio. Todo mi trabajo desde hace muchísimos años es buscar raccourci, buscar eh, cortar de camino para que las enseñanzas puedan llegar, ¿sí? Y la enseñanza no es mía, es una enseñanza que se hace entre las dos personas, en este Ujú. caso entre todos, ¿no es cierto? No, Ujú. no es que yo sea un maestro, yo soy un facilitador de la enseñanza, pero la enseñanza está en el aire, ¿comprendes? Sí. Ujú. Es todo un ejercicio de Ujú. dejar ir, soltar. Todo lo que hacemos nosotros con esfuerzo, lo hacemos desde el ego y Ujú. porque tenemos un objetivo que alcanzar. En el seminario es muy importante que lo veas, es que no hay una meta. Todas las metas son del ego. El ego quiere aprender, quiere mejorar, quiere madurar, quiere saber, quiere iluminarse. Todo eso nosotros es un ejercicio básico del seminario, es soltar eso. Ujú. Desde la perspectiva del ego, el seminario es para nada. Si pudiéramos hacer el seminario para nada, eso sería perfecto. Es como la meditación. La meditación, en esto yo siempre cuando guío las meditaciones lo digo,
estamos sentados para nada. Va- Quítate los objetivos. Todos los va- objetivos son del ego. Es una práctica de la atención y de la aceptación plena al instante presente. En ese sentido, es un antídoto al aburrimiento, a la repetición. ¿Por qué? Porque nos abre a la renovación constante de la vida. Entonces, es un antídoto también al victimismo, Ujú, claro. Es un antídoto a la culpabilización crónica. Es ujú, un antídoto contra la heroicidad, que va muy de la mano con el victimismo. ujú. Es un antídoto contra los patrones de conducta personales, sin duda. Y es un antídoto contra la violencia, porque muchos de los problemas que vemos en las relaciones personales se derivan de la comunicación violenta. Ujú, Y una de las cosas en las que vamos a hacer mucho hincapié en el seminario es en la comunicación no violenta, evidentemente. ¿Por qué? Porque trabajamos todo el tiempo sobre la toma de responsabilidad de nuestros propios procesos emocionales. ujú. Entonces, el tema de la comunicación, sobre todo en relaciones de pareja, es un tema clave que vamos a trabajar en el seminario. Por eso te digo que el seminario es muy arborescente, porque es una manera de compartir un enfoque integral de cómo estar en el mundo. Sí. Yo cuando era jovencito había leído un libro de Hemingway, que creo que era el de ¿Por quién doblan las campanas? Creo que era ese. Y en un momento el personaje protagonista dice, si uno supiera cómo hay que vivir, todo sería más fácil. Siempre me persiguió esta pregunta y esta cuestión, porque era lo que yo me preguntaba, Ujú, evidentemente. Y en el Zen descubrí un poco cómo hay que vivir. Pero claro, no es una fórmula, es estando presente. Y claro, entonces eso es lo que no te sirve lo ya adquirido, es vivir el momento, es vivir ujú, el momento. ¿No? Ese sería el cómo, aquí ahora, aquí ahora. ¿Cómo vivir la vida? Aquí ahora. ¿No? De instante en instante, de instante en instante, con calidad de presencia. Ocurrirán cosas que nos resulten agradables, ocurrirán cosas que nos resulten desagradables, ocurrirán cosas que ni fu ni fa. A ujú, todas ellas, estar con ellas, vivirlas. El único secreto de la vida es vivirla. ujú. No hay nada que entender, no hay nada que resolver, hay que vivirlo. Entonces se trata de, sí, me paro a estar con esto y a explorarlo, a observarlo. Vamos a mirarlo, vamos a acogerlo. Tengo rabia contra mi vecino. Voy a estar un rato con esta rabia, ¿eh? Vamos a ver. Claro, cuando tú observas la rabia que tienes contra tu vecino, si la observas bien, te vas a dar cuenta que ese sentimiento que lo vives en el cuerpo es un movimiento energético en tu cuerpo. Vamos a estar un poco con eso. Y yo lo que voy a transmitir es cómo estar con ese sentimiento en el cuerpo. Pero resulta que tengo rabia contra mi vecino y entonces si lo observo bien, veré que cada vez que yo pienso en mi vecino, hay un tipo de pensamiento que acompaña a la situación. Ujú, Vamos a observar ese pensamiento. Vamos a observarlo, vamos a tratar de tomar conciencia de cuál es el pensamiento, cuál es la narrativa que acompaña mi relación con el vecino. ujú, Y ahí se empiezan a abrir espacios de conciencia. mm, Porque resulta que me doy cuenta de que me estoy relacionando con mi vecino y si busco 7 años atrás, cuando vivía en otro lugar, me relacionaba igual con otra cosa. Y 14 años atrás me relacionaba igual con otra cosa en otro lugar. Quiere decir que hay algo en mi manera de vincularme con el mundo que traigo conmigo
a la casa donde me mudo y la encuentro en mi vecino, o la encuentro en un primo, o la encuentro en el zapatero. Entonces, es estar con para observar. Ujú. Claro. Pero esto solo lo voy a ver en un espacio en donde pueda observar sin juzgar y sin temor a ser juzgado. Y eso es lo que el seminario trata de poner. Es un espacio de seguridad en el que la persona pueda exponer lo que está sufriendo sin temor a ser juzgado. Esto es muchos años de experiencia de coordinar grupos y de Ujú. ver que hay unas ciertas dinámicas que no están permitidas, porque el grupo mismo es una práctica. Es decir, en el grupo nadie tiene derecho a hablar de otra persona del grupo. Ya. En cambio, sí tiene todo el derecho del mundo a compartir lo que siente. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, se establece como una especie de confianza, de un lugar de confianza que permite y facilita la apertura. ¿Ves? Que el seminario también tiene un enfoque existencial muy claro. Es Ujú. decir, es un espacio en el que las personas pueden venir a exponer sus crisis existenciales. Mm. Y a ciertas edades se viven distintas crisis existenciales. Mm. Y tenemos herramientas para trabajar con ellas y para darles un espacio de conciencia a nuestras crisis existenciales. Y Mm. entonces, lógicamente, en nuestras crisis existenciales tenemos dos caminos: o nos hundimos o nos relanzamos hacia la vida. Ujú. Y tenemos herramientas para, evidentemente, aprender a que cada vez que nos confrontamos a una inevitable crisis existencial, que no son evitables, sí podemos tener la manera de relanzarnos hacia más vida, ¿sí? Hacia la próxima, digamos. ¿Eh? Mm. A recorrer otro tramo de vida hasta que vuelva a chocarme con una limitación y vuelva a tener que relanzarme hacia la vida. La palabra seminario viene de semilla, de Sí. sembrar, ¿verdad? Entonces aquí de lo que se trata es que sembrar y recoger en el mismo momento. Es Mm. decir, sembrar y cosechar es un solo gesto. Ujú. Entonces en el seminario no es que estoy aprendiendo para mañana. En el seminario estoy experimentando para ahora. No nos importa cómo te vas a sentir mañana, lo que nos importa es cómo te vas a sentir en este instante, que es el único instante en el que puedes estar viva sintiendo. Ya. Entonces, esto es muy importante, es sembrar para ahora. Todo el fruto del seminario se recoge en el instante mismo, Ujú. no es acumulativo. Por eso tampoco las personas eh, pueden decir, bueno, yo ya aquí terminé mi formación. Nadie termina la formación. No es una formación en la que un día vas a tener un papelito que dice, bueno, ya aprendiste a hacer de tu vida, de tu existencia, un arte. No, el arte es generador, constante. Mm.